señoría. Santiago, ¿cómo te va? Te estábamos esperando. ¿Cómo andan? Háganme sentir mal nomás. Bueno, ahí Tomás me avisaba que estaba con poca conectividad y bueno, qué va a hacer, paciencia. Yo estoy con una conectividad también bastante mala. Por ahí si se cuelga me conecto por el celular, ¿sí? Por el celular, no, con los datos, compartiendo datos del celular. Bueno, Santiago, vos querías empezar porque tenés cosas que hacer después, así que dale. Sí, señor. ¿Puedo? A ver, ¿se puede? No. ¿Se puede habilitar que comparta pantalla, JJ? Así comparto los casos, arrancamos con eso como un repaso puntual y después, bueno, harán las preguntas que haga falta. ¿Se escucha bien, no? Perdón. Estoy con el micrófono nuevo que me encanta, está re lindo todo, pero Sí. todavía no sé si... Sí, profe. Sí. Muchas gracias. Entonces... Santiago, ¿dónde está para compartir pantalla? ¿Dónde está? No, ahí está. Se habilitó. Bueno. ¿Ahora sí oído? Sí, porque yo le di compartir uno, está bien. Genial. Bueno, entonces, supongo que ahí ven los casos que les había subido Camila, si mal no recuerdo que lo subió ella. Entonces, vamos, digamos, es uno de sociedades y uno de fondo de comercio como para dar un panorama de cómo se toma. No quiere decir necesariamente que toda la práctica va a versar sobre esto. Dicho de otra manera, no se crean que van a tener que estudiar esto y nada más. Perdón, que ya estudiaron esto. Pero bueno, en cuanto a los casos prácticos, vamos entonces primero con el de sociedades, que acá tenemos un tema bastante claro. Arranca diciendo que somos dos personas que somos socios de una sociedad colectiva, ¿sí? El hecho de decir, esto también para que lo entiendan ustedes como mecanismo de evaluación, ¿no? Ya el hecho de decir, constituye una sociedad colectiva, implica que es una sociedad colectiva, que esté inscripta, que cumple todos los requisitos para ajustarse a uno de los tipos sociales de la 19.550, ¿sí? De hecho, si leyeron el caso, van a ver en el D que habla de una variación en la que el contrato nunca se inscribe. Entonces acá estamos hablando de una colectiva que está todo bien. A nivel normativo, reglamentario, si se quiere, está todo bien. Está todo inscrito. Entonces, acá nos dice, bueno, constituimos la colectiva, Estela aportó una marca, digamos, y 2 máquinas de coser, o sea que aportó lo que sería un bien de valor intangible, que es la marca, y un bien, y 2 bienes en realidad, tangibles, 2 cosas, en definitiva, susceptibles de valor pecuniario, que son las máquinas de coser, ¿no? Y Lorenzato el inmueble. Esto recuerden también de la parte general que tiene que ver con lo que son los aportes de los socios. Mientras vos puedas trasladar, cuando aportás, digamos, la obligación de dar, por así decirlo, ¿no? Cuando vos puedas trasladar lo que diste a un valor pecuniario, lo puedes reflejar en el contrato, lo puedes reflejar en el capital social. Así que no hay problema. ¿Cuánto es cada uno socio acá? A veces te va a importar. En este caso puntual no nos importa demasiado. No importa si el inmueble a mí me da el 90% de la parte de interés y a Estela el 10%, o si tenemos 50-50, o si tenemos 60-40. A los fines del caso no nos estaría importando. Bueno, el proveedor entonces, al que se le adeudan 500.000 pesos, inicia la demanda contra Lorenzato solamente por el cobro de facturas. Y después tienen esas 4 preguntas, ¿no? Pero también para plantear como forma de pensarlo. ¿Qué le genera esto en su cabeza inmediatamente? Si por lo menos si fueron leyendo y prestando atención a lo que fuimos dando de clases de societario. Está mal. ¿Por qué? Y porque primero vas contra la sociedad, no contra la sociedad colectiva, porque tiene personalidad jurídica. Exactamente. La deuda la contrae la sociedad, ¿sí? En el marco de su giro social, en el marco de su actividad. Entonces vos vas contra la sociedad. Si no alcanzan los bienes de la sociedad, si no alcanza el patrimonio de la sociedad, ahí sí, y esto tiene que ver con la C, si no alcanza lo de la sociedad, ahí sí vas contra los socios, porque la responsabilidad de la colectiva y de varios tipos de socios de las otras que vimos cuando vimos sociedades de personas, ¿cómo es? Escríbanlo si quieren. Ilimitada, solidaria y subsidiaria.
y subsidiaria. Ese es el punto clave para esta duda, para esta pregunta. ¿Sí? La responsabilidad subsidiaria. Después sí responderemos Estela y Lorenzato juntos. ¿Está bien? Y esto se relacionaba con la D, pero después sí responderemos de esa manera. Entonces, si usted fuera abogado de Cosentino, ¿hubiera procedido de igual modo? Y no, porque uno va contra la sociedad. Perdón, Marcela, sí. No, iba a decir eso, no. Ah, ok, Pensé pero, que- no, que- pero perfecto, bien. no, pensé estamos que querías que respondamos, digamos, nosotros. Listo, me callo. Quiero también, o sea, quiero que sea un ida y vuelta, pero yo para redondear la idea. Me interesa el foco de esto, más allá de que obviamente entiendan el tema, me interesa que entiendan a qué apuntamos con los casos, para que lo puedan contestar bien. Bueno, entonces, si fuera el abogado de Cosentino, ¿hubiera respondido de la misma manera? No. Perdónenme, hay una desatención enorme en la oficina y cada día me está volviendo más loco. Perdón, Santiago, ¿te hago una pregunta? No, sí, dale. Bueno, dale, no. Con respecto a esto que estás diciendo, a mí me pasó que yo iba contestando las preguntas y capaz que incluía algo de lo que venía en la pregunta B, porque de repente, por ahí en la primera, como vos decís, yo lo primero que pensé es que no demandaría al socio, no me acuerdo la persona, sino que demandaría directamente a la sociedad colectiva porque los socios responden en forma subsidiaria, ¿no? Que primero se deben atacar los bienes, o sea, digamos, el patrimonio de las sociedades. Pero en la misma pregunta incorporé que luego de agotados estos bienes sí se podría demandar a los socios tal y tal. Y después me di cuenta que eso venía en la siguiente o la otra pregunta. Bueno, en rigor de verdad hay dos cosas que les recomendamos, que le peguen una mirada a todo el caso, primero incluidas las dudas, como forma de ahorrarse estos temas. Pero igual ustedes piensen que lo van a hacer en un Word, así que de última cortás y pegás en la de abajo. Está bien, o sea, pero... Digamos, creo que no te va a generar un gran problema de tiempos. Y en el recontra peor de los casos, metés dos respuestas en una, pero ahí tiene que quedar clarísimo que vos entendiste lo que estábamos preguntando, porque si no puede ser un problema. No, me di cuenta que las preguntas Sugerencia. Son como bastante concisas y cortitas, lo que me dio a entender el caso, como que es bastante conciso y cortito cada respuesta, bien puntual a lo que sería la respuesta, digamos. Sí, exactamente. Difícil que les preguntemos algo con un desarrollo muy Claro, grande, claro. porque no tiene sentido, porque van a copiar y pegar el resumen que se armaron y listo. O sea, no tiene sentido en esta modalidad virtual. Sí, Si no, les tomaríamos teórico y listo. claro. Y una cosa más con respecto a esto que dice Santi y también lo que dice Mariana, y seguramente en el parcial lo diga, hay una leyenda que lo diga, nosotros queremos que las respuestas sean concisas, concretas y que no divaguen mucho, porque se imaginarán que tipo, necesitamos que entender para saber que entendieron la respuesta, y segundo, porque tiene 5 páginas de los alumnos divagando sobre el origen del derecho comercial, y bueno, es un problema, ¿sí? Bien, entonces. ¿Qué más? Bueno, entonces, si usted fuera abogado Cosentino, hubiera procedido de igual modo, no hubiera demandado a la sociedad, etc. Si fuera abogado Lorenzato, ¿cuál sería la defensa? Que tiene que demandar a la sociedad primero y, llegado el caso, atacar al patrimonio personal de los socios cuando los bienes sociales cuando el patrimonio social no alcanza. 500.000 pesos, un inmueble, muy difícil que no alcance el patrimonio social. Pero bueno, lo ponemos dentro de la bolsa para que quede claro. Y ahora la variación. Y esto yo creo que lo explicaron en la clase general de sociedades, pero sí me acuerdo seguro que surgió también en la clase que yo di de sociedades de personas. La variación, ¿qué pasa si el contrato nunca se inscribió en IGJ? ¿Sí? Y acá hay un foco importante en la pregunta misma, porque hay un montón de consecuencias de que no se haya inscrito el contrato en IGJ. Pero la pregunta misma dice, el contrato nunca se inscribió. Entonces el juez Burrentino dice, juro que los hacía él los casos, nadie... Dice en la sentencia que la sociedad no tiene personalidad jurídica. ¿Es correcto que no tiene personalidad jurídica? ¿Por qué sí o por qué no? Yo No. puse que no. No. O sea, tiene personalidad jurídica desde el acuerdo de voluntades, pero no va a ser oponible a terceros, o sea, no está inscrita. Exactamente. No va a ser oponible a terceros. ¿Por qué? Porque el registro, perdón, o sea, el registrarlo en IGJ tiene un efecto declarativo, no constitutivo. Su existencia no está subsumida, su existencia no depende de registrarlo, ¿sí? Por supuesto, después habrá que ver cómo,
cómo surge, digamos, cómo se da el tema de la responsabilidad y todo. Y hay un tema más acá, que esto es lo que les digo, que me acuerdo que sin irnos muy por la tangente comentamos en clase conmigo, creo que fue una pregunta, no me acuerdo de quién. Los socios en la colectiva responden solidariamente, pero en una irregular, o sea, en una sociedad que no se inscribió en IGJ, responden en forma mancomunada. O sea, te conviene más si vos tenés tu responsabilidad limitada por tu estatuto, ¿no? O sea, suponiendo que fuera una SRL, porque la colectiva no se nota, pero suponiendo que fuera una SRL o una SA, que no esté inscripta, me conviene más responder como irregular que como colectiva. Irregular ya no se usa, pero bueno, como una sociedad de la sección cuarta que como colectiva. Porque yo con tener la responsabilidad mancomunada, la divido al aporte de cada socio. Entonces, por ejemplo, Jorge va a responder en un 15 y yo voy a responder en un 85. No en el todo. En cambio, con la subsidiaria, ¿no? Pero solidaria de la colectiva, respondemos todos por el todo. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con que la legislación en cuanto a sociedad colectiva no se actualizó, nunca cambió, o sea, desde el 72 prácticamente que nunca cambió, y en cambio el tratamiento de las irregulares, de lo que ahora se llama simples sociedades, sí fue mutando hasta la reforma, la sanción del unificador. Señoría. Sí, solo pequeñísima corrección, que es que no, en las sociedades no constituidas regularmente, los socios responden en forma simplemente mancomunada, pero por partes iguales, ¿sí? Frente al tercero. Tiene razón. ¿Sí? Tiene razón, no del aporte, es verdad. Partes iguales. De todas formas, ahí sería un 50-50 en lugar del 100. Me sigue conviniendo, pero tiene razón, señoría. Bueno, perdón, ¿cuándo responden en proporción, perdón, cada uno en su proporción? Cuando es una sociedad registrada que en el caso se quedó en cero el patrimonio, en ese caso sí responden de forma proporcional con el patrimonio o tampoco. Va a depender del tipo social y en realidad, por ejemplo, en la proporción de tu aporte vos respondés en un SA o en un SRL, pero vos respondés hasta lo que aportaste, por eso está limitada tu responsabilidad en esos tipos sociales. Sí. ¿Qué pasa? Puede ser que vos hayas suscripto, esto es más complejo de sociedades, pero para que entiendan la diferencia. Puede ser que yo haya suscripto, no sé, el 50%, o sea, me comprometí a pagar el 50% del capital, pero todavía no lo integré, o sea, todavía no terminé de pagarlo el 50%. Sí. Por la diferencia de lo que no pagué, respondo con todo, pero por esa diferencia nada más. Una cosita nomás. Creo que la pregunta apuntaba a qué pasa cuando la sociedad colectiva no puede responder y entonces los socios tienen que responder, en qué proporción responden. Bueno, sí, frente al tercero, puede ser que el tercero decida demandar a uno solo porque le conviene más, porque sabe que ese tiene patrimonio para pagarle. Después, internamente, se van a hacer una acción de división, que se llama, y van a responder. Primero, acuérdense siempre de ver lo que dice el contrato. Generalmente el contrato no dice nada y entonces responden en proporción al aporte que han efectuado en la sociedad en forma interna, ¿sí? Sí, perfecto. Bárbaro. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, ¿algún comentario de esto en general del caso? No. Pasamos al de fondo de comercio. ¿Les parece bien? Genial. No, yo se los mencioné, Lorena, en esta pregunta puntualmente. La pregunta es si por eso arranqué diciendo eso antes del comentario de Mariana. La pregunta acá es, el juez Burrentino dice que no tiene personalidad jurídica y lo que ustedes tienen que responder es si es correcto o no y fundamentarlo. Lo otro yo se los menciono, primero porque tienen que saberlo, y segundo, para relacionarlo con lo que dimos en las clases. Pero la pregunta puntualmente acá es, ¿tiene personalidad jurídica sí o no y por qué? Que es más o menos lo que contestó Agustina, si no me equivoco. Bueno, contestaron más o menos todos, pero no, de nada. Bueno, caso del Fondo de Comercio. Yo tengo una pregunta, profe. La tercera, que pregunta sobre con qué patrimonio respondería Estela. ¿A qué se refiere con qué patrimonio? Con el propio. No se refiere en la medida, entonces. No, porque son después de la subsidiariedad está la solidaridad y la responsabilidad es ilimitada. Claro. Bueno, gracias. No, de nada.
Bien, entonces estamos bien con el primero, seguimos. Una consulta. Entonces, sí. Si responden los socios, en el caso del patrimonio de Estela, ¿no debería responder en principio, con el patrimonio de la sociedad, o sea, las máquinas de coser y la marca de la otra sociedad? Lo Y que pasa después es con que su primero... patrimonio. No, sí. Primero, a ver, Estela va a responder siguiendo lo mismo que ya venimos diciendo, ¿no? Cuando se agote el patrimonio social, ahí va a responder Estela con todo su patrimonio, en forma ilimitada. Está bien. ¿Sabés qué pasa? Perdón. No, de nada. Perdón. ¿Sabés qué pasa? Cuando vos haces un aporte a la sociedad, como en este caso lo que aportó Estela, el aporte se coloca a nombre de la sociedad porque ese aporte es aquello con lo que la sociedad va a responder frente a terceros, ¿sí? Entonces, para que el tercero pueda ejecutar a la sociedad, el aporte tiene que estar a nombre de la sociedad. Sin embargo, el aporte sigue siendo del socio, ¿estamos? Sigue siendo el patrimonio del socio que aportó a la sociedad. Entonces, frente a una pregunta así, ¿con qué patrimonio responde Estela? Responde con el patrimonio que aportó a la sociedad y responde también con todo su patrimonio. Ahora, ¿en qué oportunidad responde Estela con todo su patrimonio? Después de que la sociedad no haya podido afrontar la deuda, entonces sí, Estela el tercero va a continuar contra el patrimonio restante de Estela, más allá del que haya aportado a la sociedad, ¿sí? Sí, perfecto. Gracias. De nada. Bien, entonces. Bueno, bien, estamos. Buenísimo, ahí clarísimo te dicen JJ. Bien, transferencia del Fondo de Comercio entonces. Tema bastante interesante porque se suele usar, si no se usa en forma directa el Fondo de Comercio, termina metido dentro de otro contrato de transferencia, así que sépanlo, Fondo de Comercio. Bueno, se transfiere, digamos, se vende un negocio de lavado y de limpieza de ropa, ¿sí? Una persona, Estela Lorenzato. Además de todo lo que tiene que ver con los bienes para el giro, lo del negocio, las lavadoras, secadoras, etc., había un premio de una asociación de comerciantes al mejor negocio, ¿sí? O sea, un reconocimiento, digamos. Hay un martillero involucrado, ¿sí? Un martillero, vamos a presumir por lo menos inicialmente que está inscripto. Y después el martillero dice, ya está todo publicado, está todo bien, no hubo oposición. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que están desmuteados, chicos, mutense, porque suenan, si no, los sonidos, ¿sí? No me deja mutearlo a mí, ¿eh? El sonido ambiente, yo lo hago. Buenísimo. Bueno, entonces, el martillero viene y dice, listo muchachos, todo bien, se publicó y no hubo drama, nada. Estás muteado, Santi. Estás muteado. Me muteo. Si no quiere que hable, señoría, dígamelo. Fue lo mejor que hice en los últimos tiempos, bueno. ¿Ustedes de qué se ríen? Pues sin aviso, te muteó. Sí, así como, ya, bueno, ya varios tienen un punto menos. Entonces, viene el martillero y dice, muchachos, tranquilos, se publicó, no me dio oposición, nadie dijo nada al respecto, perfecto. Y después aparece un acreedor, ¿sí? Un tiempo después, aparece un acreedor respecto de una deuda, ¿correcto? Reclama al comprador, ¿sí? A la persona que adquirió el fondo de comercio, una deuda que tenía el vendedor, la persona que, transfirió, cedió el fondo de comercio. A partir de ahí se descubre que el martillero nunca publicó nada y se quedó con el dinero de las publicaciones. Ni que fuera tanta plata, aparte. Bueno, si publicase en un diario, por ahí sí. Y después el comprador también se da cuenta que no le había entregado el premio que había sido otorgado al negocio y se lo reclama al vendedor. ¿Está bien? ¿Se entiende la situación? Entonces, ¿a quién le puede reclamar este tercero el pago de su crédito? O sea, esta persona externa a la transferencia del fondo de comercio, ¿a quién le puede reclamar, che, pagame? ¿Y por qué?
tengo una duda porque el procedimiento directamente, primero entendí que había una omisión y después dije, no, directamente no se hizo. O se puede contar como una omisión porque no publicó. En realidad es una negligencia por parte del martillero, pero no se hizo directamente. La transferencia ocurrió. Lo que no pasó fue la publicación. No se hizo de forma que debería haberse hecho por la ley, quiero decir. Y eso trae consecuencias, pero la consecuencia en este caso no es la nulidad. Entonces la transferencia existe, la transferencia se hizo. Sí. ¿No responden Yo todos? puse que el responden todos, sí. martillero. El martillero, seguro. Puse, Sí. puse conforme artículo 11 de la Ley de Fondo de Comercio y 22 de la 20.266. Sí, pero esperá. Está bien lo que decís, el martillero va a responder, pero ¿a quién le puede reclamar el tercero el pago del crédito? Al que adquirió el fondo de comercio, porque no se hizo la publicación. ¿Al que adquirió? Claro, Al vendedor y al martillero. Bueno, el martillero, es interesante eso, porque el tercero seguramente le va a reclamar al martillero, pero ¿quiénes son los que sin duda le van a poder reclamar al martillero? El comprador. Comprador y vendedor, por lo que tuvieron que pagarle al tercero. Sí, claro. Claro, pero una acción de repetición de lo pagado de última. O unos daños y ¿Cómo? perjuicios. Pero se podrá hacer por otra vía. Exactamente. ¿El tercero no le tiene que reclamar a las partes, a cualquiera de los dos? Al que vendió y al que transfirió. a Estela y a Lorenzato, a cualquiera de los dos, el tercero. Lo interesante de esto, y esto también les tiene que quedar claro, está bien lo que están diciendo respecto a las responsabilidades. Lo que les tiene que quedar claro también con esto es lo siguiente. Si la deuda existió, lo que le van a reclamar después las partes al martillero, como bien decían por ahí, es un daños. Pero no es que le van a poder reclamar el 100%, pues si la deuda estaba, la deuda estaba. ¿Sí? ¿Se entiende? Si se debía, ¿me entienden lo que digo? Si se debía plata, hay que pagarla. Después al martillero le vas a reclamar ¿qué cosa? Lo que tuviste que pagar de más, o las molestias, ni hablar de la plata que supuestamente Pero, perdón, no disculpa, Lorenzato compró el fondo de comercio. Suponete que él le paga al tercero. Él sí, y a Estela desaparece. Él le puede reclamar el 100% al escribano, porque tuvo que pagar el 100% de algo que no debía haber pagado si él hubiera hecho lo que le correspondía. Ojo que es un martillero, no un escribano. Te digo porque son distintas responsabilidades. Hola, hola. Hola, sí, reviso eso, por eso yo voy a revisar eso entonces. De todas formas, si Estela desapareció y no lo puedo ubicar, obviamente yo voy a tratar de mandar a los dos también, yo voy a tratar de hacerme del crédito lo mejor posible, pero eso ya es una repetición interna entre nosotros. Al tercero, si le pagué yo, listo, chau tercero, ya está. Y después veremos qué hacemos. Perdón, y después veremos qué hacemos entre nosotros. Sí, Macarena, decime. Macarena Lauric, porque me acuerdo que hay más de una. El tercero podría accionar entonces contra cualquiera, y después se verá entre ellos contra quién va, contra cualquiera o contra todos. Claro, contra cualquiera seguro, iría contra todos, probablemente. Claro. ¿El martillero también? Sí, el martillero también. Lo que yo les quiero decir con el martillero es lo siguiente. Claro, lo que yo les quiero decir con el martillero es lo siguiente. Tengan en cuenta que si la deuda existe, la deuda existe. Y al martillero después, entre nosotros, reclamaremos por las diferencias de plata. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Perdón, Sí. una consulta. Sí. Al martillero le reclama en realidad porque es el que está reteniendo las sumas que reclama. No porque tenga algún tipo de responsabilidad en esa deuda, sino porque retiene ese dinero. Pasa que ahí es lo tenés que estoy entendiendo. Sí, está bien lo que estás diciendo, pero eso se relaciona más con la regularidad y los plazos del procedimiento. ¿Por qué? Porque el martillero retiene parte del dinero con la publicación, como parte de todo el proceso, ¿sí? Retiene parte del dinero para los posibles reclamos, entre comillas. Pero acá estamos hablando de que nunca publicó ni siquiera. Entonces,
el martillero va a caer y en todo caso va a pagar, y después el martillero reclamará por las diferencias. Por supuesto, si nosotros le dimos la plata al martillero previamente, nosotros como para hacer la transferencia, digamos, le dimos la plata al martillero previamente, ahí sí no va a haber diferencia, porque el martillero va a tener todo, va a tener la plata de nuestras publicaciones y la plata de la deuda. Es correcto lo que se dice en ese sentido, Lourdes. Señoría. Sí, solamente una cosita, miren. Este artículo 11 es un artículo destinado a proteger a los terceros. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que se ha transmitido un patrimonio y resulta que es probable que aquel que transmitió ese patrimonio ya no tenga con qué responder. Y es probable que aquel que ha recibido el patrimonio piense que está a salvo de ser ejecutado por deudas del tipo que lo transmitió si es que el procedimiento se hizo regularmente. Cuando el procedimiento no se hizo regularmente, al tercero le importa un rábano quién falló en el procedimiento, si el martillero, si el comprador, si el vendedor, va a ir contra cualquiera y probablemente vaya contra el comprador del fondo de comercio porque sabe que tiene el fondo de comercio para responder. Después, entre ellos, vamos a ver quién fue el responsable. Si el martillero no hizo la publicación, es obvio que va a ser el martillero, ¿sí? Digamos, en este momento no tiene mayor complejidad eso. La respuesta es formalmente la del artículo 11. ¿Viste? Más allá de a quién me conviene, quién no me conviene, qué sé yo, puede ir contra cualquiera si hay irregularidad en el procedimiento. Solo eso. Buenísimo. Bien. Ahí quedó más claro, genial. Bueno. Una cosita más, Santi, perdón. Tengan presente que la pregunta dice, ¿a quién puede reclamar el tercero? No, ¿quién será responsable? O quién deberá responder. O no. La pregunta, digamos, está destinada a que ustedes sepan que el artículo 11 contempla que el tercero puede reclamarle a cualquiera. ¿Sí? Bien. La B, entonces. Si se hubiera hecho la publicación, si se hubiera publicado, ¿sí? Recuerden que hay todo un proceso, bueno, como bien mencionado, recuerden que hay un proceso, que hay ciertos plazos para cumplir. Si se hubieran cumplido esos plazos y si se hubieran realizado esas formalidades, ¿cómo debe proceder el acreedor? ¿Qué hace el acreedor cuando dice, van a vender un fondo de comercio sobre el que yo tengo una deuda? Notificar la oposición. ¿Cómo? Notificar su oposición. Bien, al comprador. Notifica su oposición al comprador. En un plazo de 10 días. Tiene un plazo de 10 días para hacer esa oposición. Y reclamar que se retenga el dinero y depositar el dinero en un banco. Ahí está, exactamente. ¿Qué pide primero? Que se le pague la deuda o se le garantice el crédito, y si no, y mientras tanto se retiene ese dinero, digamos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se logra con esto, con todo este proceso? Asegurar de una forma u otra, como decía JJ, de proteger a terceros, ¿no? Acá el acreedor es un tercero a los fines de la transferencia del Fondo de Comercio. ¿Qué hace entonces, cuál es el objetivo de la ley acá? Permitir que el tercero esté protegido y de una forma u otra, lo que se llama desinteresarlo al tercero, ¿sí? O sea, garantizarle que, mira, pase lo que pase, te lo van a pagar esto. ¿Está bien? Y además, ¿cuál es el objetivo adicional? Si se cumplen todos estos pasos, la transferencia del Fondo de Comercio se hace, no es problema. Simplemente va a subsistir o la deuda o la garantía respecto del tercero acreedor. ¿Bien? Una pregunta, perdón. Más de interpretación de la pregunta en sí que de la explicación, que es lo que debió haber hecho. Porque vos explicaste lo que debió haber hecho el comprador, el tercero, si hubieran hecho las publicaciones y él se hubiera enterado de la publicación. Yo la verdad que leyendo la pregunta interpretaría más que él no vio las publicaciones, no hizo el reclamo que le correspondía y ahora ¿qué hace? Pero es porque yo entendería así la pregunta. ¿Cómo me doy cuenta a qué apunta? Mira, fíjate Porque que la dice tercera apunta... ¿Cómo debe proceder el acreedor ahora? Que ya está, Pero fíjate que la tercera dice, si se hubiera hecho un procedimiento regular, el acreedor que no formuló cuestionamiento pierde su derecho. O sea, esta observación que vos hacés va a la C. Sí, perfecto. Sí, está bien. Está bien.
digamos, Porque, ese lado apunta. Por eso les recomendaba también pegarle una mirada primero Sí. a todas las dudas en el momento del parcial, ¿no? Que es algún momento de más nervios por ahí. Pegarle una mirada a todo porque además les va a ayudar a ordenar bien la cabeza con cómo quieren responder. Está bien. Santi, te hago una pregunta más de fondo. Si él se transfiere, ¿no? Tenés un nuevo dueño, ¿cuál sería el problema del acreedor que le pague a otra persona? Si igual le van a pagar. No, ninguno. Lo que pasa es que cuando vos, también vayamos un poco a lo práctico, ¿no? Si vos oponés excepciones y generás que haya un paso más, tenés muchas más chances de que te paguen en el momento. O sea, Es una es como protección. para asegurarte, pero en realidad, o sea, no hay ningún problema que te pague una nueva persona, porque te debería pagar igual, la responsabilidad la tiene. Cuando Bueno, transfiere, no, ni hablar. Bueno, y ahí va un poco a la C también, digamos, también va esto. ¿Perdió el crédito? No, no perdió el crédito. Perdió la potestad de impugnar, digamos, de oponer excepción a la transferencia, pero no perdió su crédito. Eso es exactamente lo que estás preguntando, Agustín, sí, correcto. Claro, como que no es tan grave, o sea, yo no lo veo. Pero si el vendedor se quedó sin patrimonio, no va a tener de dónde cobrar. Pero, Sí, es Lo que pasa grave. es que el pero la vendedor, deuda la tiene con la empresa, no con el vendedor. bueno, el tercero le va a poder... ¿Puedo hablar? ¿Sí? Bueno, a ver, este procedimiento se lleva a cabo con la finalidad de que aquellos terceros a quienes el vendedor, que tiene una deuda personal, no es una deuda del patrimonio, es una deuda personal del vendedor, que garantiza con su patrimonio, dentro del cual está quizás lo más importante, el fondo de comercio, esa deuda, ¿sí? Este procedimiento permite al tercero que, viendo que el vendedor se va, digamos, va a transferir su patrimonio, se oponga. ¿Por qué? Porque la deuda no es del patrimonio, la deuda es del vendedor, es una deuda personal. Entonces, si se lleva a cabo este procedimiento para que él se oponga, para que lo cancelen, para que lo garanticen, y a su vez para que el comprador reciba ese patrimonio libre de las deudas que tuviera o con conocimiento de las deudas que tuviera. Por eso es que la segunda pregunta dice, bueno, si se hubiera hecho si se hubiera hecho la publicación, ¿qué es lo que tiene que hacer el acreedor? Y ahí va el procedimiento. Bueno, dentro de los 15 días tiene que ir, o 5, no sé cuántos cornos son, tiene que ir a oponerse y después, si no es cancelado, si no es garantizado, tiene 20 días más para recurrir al juez. ¿Por qué? Porque se va a sacar de encima ese patrimonio. Che, entonces antes de sacárselo de encima, pagame, ¿sí? Y la tercera pregunta que dice, ¿pierde su derecho? No, no lo pierde. Claro que no lo pierde. Lo que pasa, lo que sí pierde es la garantía. Pero su obligado sigue siendo el vendedor, ¿sí? Su deudor sigue siendo el vendedor. Entonces, si el procedimiento fue regular y el tipo no vio los edictos, no fue y no se opuso, no perdió el crédito. Lo que pierde es la posibilidad de accionar contra ese patrimonio que ha sido transferido al comprador. ¿Sí? ¿Perdería la garantía sobre el patrimonio? Sí, perdería la garantía, perdería el fondo de comercio como garantía, ¿sí? Si es que no fue y no se opuso y hizo esas cosas. ¿Tá? Nada más que eso. La deuda sigue estando y sigue estando a cargo de quien la tomó, del vendedor. Lo que se transfiere es el patrimonio que garantiza esa deuda. ¿Mm? Bien. Una pregunta nada más. ¿Cómo? Una pregunta nada más. Sí. Sí, de lo que estábamos diciendo recién, o sea, en el caso de que el acreedor se opone, ¿no? Dentro de estos 10 días, una vez que transcurran esos 10 días, lo que estaba hablando recién en su señoría, que transcurran los 10 días, en ese momento la plata está retenida hasta tanto le garanticen o le cancelen la deuda. En el caso que se cumplan ese plazo de 10 días y no ocurre ninguna de las dos cosas, digamos, ni le cancelan ni le garantizan la deuda, a partir de ahí empiezan a correr los 20 días para que él pueda recurrir al juez y iniciar un embargo, digamos, para poder Si no le garantizaron, sí. 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 Esos 20 días son a El partir embargo de... pasa a ser la garantía. Claro, está bien. Procede, ¿eh?
Pero sí, probablemente proceda. Pero si procede el embargo, sí. Queda 1 minuto, así que muy rápidamente. Perdón, Mariana. ¿eh? No, Muy no. rápidamente. ¿Debe el vendedor hacer entrega del galardón? Sí, correcto. Todo lo que tiene que ver con premios, reconocimientos, galardones, etcétera, está dentro del fondo de comercio. Naturalmente. Se transfiere con la transferencia del fondo, aunque no digamos nada. Bien, bueno, ahora se conectan de vuelta entonces.